Un nuevo programa de las provincias también existe. Hoy, a destiempo tal vez, porque el Día de la Bandera es el 20 de junio, pero el día pasado estábamos en la Costanera con mi señora y ella obtuvo una foto del cielo y que entonces nos hizo recordar la canción en el momento cuando dice el firmamento su color te dio. El señor director pone a consideración de ustedes lo que se pudo fotografiar mi señora del cielo en ese momento. Sin duda, ahí se ve claro que el firmamento le dio el color a la bandera. La bandera se dice que fue jurada por primera vez por Manuel Belgrano cuando estaba como general de la nación. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema que es muy importante. El gobernador Juan Pablo Valdés estuvo por primera vez en la Casa Rosada. Fue recibido por el jefe de gabinete Adorni y también por el ministro del Interior Santilli, que estuvo acá en Corrientes en busca de, el apoyo de los senadores y diputados también de la provincia de Corrientes para el tratamiento de la ley de reforma laboral y otras leyes que están en carpeta para ser consideradas, como el caso de bajar la imputabilidad de los menores a 14 años. Yo creo de que el tema de bajar la imputabilidad a 14 años está muy bien, porque no es lo mismo un niño o un joven de 14 años de hace 10, 20 o 30 años o mucho más que uno de hoy día, donde el uso y llegada a las redes sociales y demás ha dado un mal comportamiento por muchos menores. Vemos a diario que hay, enfrentamientos y muertes con cuchillo y demás entre jóvenes que son amigos y terminan agrediéndose mutuamente. Bien, ahora este tema está por entrar, el tema de la imputabilidad va a entrar por la Cámara de Diputados, mientras que el Senado, el día 11, es decir, la semana que viene, va a empezar a tratar el tema de la reforma laboral. Bien, Juan Pablo Valdés, como decíamos, está en estos momentos en Buenos Aires. Ya estuvo con la mesa chica, o con los miembros de la mesa chica, Adorni y Santilli, y dando más fuerza a los reclamos que hizo en su momento ante el ministro Santilli acá en su visita a Corrientes. Ahora bien, también hay reuniones con el ministro de Economía y demás, que sin duda es necesario tomar contacto con los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y también con distintas empresas de primera línea, como lo está haciendo el gobernador Juan Pablo Valdés. Ahora resulta que, Viñolo, que era secretario general de la Gobernación y ahora está de coordinador de gabinete, un cargo medio diluido en cuanto a decisiones, alerta que la reforma de la ley de la ley laboral al disminuir el porcentaje del impuesto a las ganancias va a traer un perjuicio de 65.000 millones por la reducción de ganancias. Ahora, esto es un juego de palabras o de números. Sí, indudablemente en cuanto a números, reduce la coparticipación nacional, que corresponde, es un impuesto, el de ganancias, que es coparticipable por todas las provincias, es un impuesto nacional. Al bajar la cuota del porcentaje del impuesto a las ganancias, disminuye la masa coparticipable. Y entonces en esa masa coparticipable es realidad la manifestación de Viñolo en cuanto a que se disminuye 65.000 millones, una cifra muy importante. Pero por el otro lado, la erradicación de empresas
en nuestro país y en nuestra provincia, en especial lo que nos interesa. Al disminuirse el impuesto a las ganancias, es posible que vengan más empresas, y más empresas crean más puestos de trabajo en blanco, y entonces todo eso trae un movimiento de la economía que seguramente esos 65.000 millones van a ir entrando por otro lado, o por impuestos provinciales, o por el movimiento en conjunto que se va a producir en el país. Ahora bien, una cosa trae la otra: disminuir el costo argentino, en el cual entran los impuestos, el costo laboral, que es desproporcionado en cuanto a lo que ocurre en los países vecinos, en Chile, en Paraguay o en Uruguay, Brasil o en Uruguay. Es decir, que tenemos que ayornar, también poner al día el tema del Código Laboral o la ley laboral. Ahora, si decimos de que hay que modernizar, tenemos que modernizarnos en cuanto a la imputabilidad de los jóvenes, también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? con las empresas y con el costo argentino. El ministro de Economía ha dicho algo que es cierto, pero que no nos gusta que lo diga el ministro de Economía de la Nación. Es cierto que solamente con ir al Paraguay se obtiene ropa más barata, mucho más barata y tal vez de mejor calidad, pero el costo es menor. Ahora, Alberto Medina Méndez decía días pasados en nuestro programa que, digamos, que todos los que tienen medios como para ir a Paraguay, nada más que a Paraguay, pueden obtener mejor resultado en la compra de ropa y también de artefactos y demás. Ahora, y muebles. Todo eso, digamos, se pierde por el costo argentino. Entonces es dinero que se va al exterior. También hay un comentarista que hace una relación del costo que en los países vecinos es más barato todo, y hace una relación en cuanto al dólar, al precio del dólar. Ahora yo digo que el que viaja al exterior ya viaja, compra los dólares a un precio que él dice barato, y bueno, compra el dólar barato y con eso paga su viaje, paga su hotel, paga su comida, porque en el mundo las facturas en los hoteles son en dólares, los pasajes son en dólares, todos los movimientos son en dólares. Pero si tenemos un dólar que estacionado, bueno, pues bien, eso es una ventaja que tiene quien puede y quiere salir al exterior. Ahora, lo que tenemos que tratar es que el costo interno para aquel que no viaja al exterior, que no tiene medios para viajar al exterior porque es un trabajador, un profesional de clase media, entonces hay que reducir el costo argentino, reitero una vez más, reducir los impuestos, reducir el costo laboral, porque uno mira y ve que hay empresas que tienen problemas laborales, impositivos y que están cerrando. En su momento le ocurrió a Astilleros Corrientes, a Tipoití, y hoy está ocurriendo con la firma Alal en Goya. De eso nos vamos a ocupar luego del corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.
Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Hacíamos referencia recién al costo de la indumentaria. Indudablemente, todo empieza en el cultivo del algodón, después pasamos a la cosecha del algodón y también a la industrialización. Y hay que hacer hilos para que con los hilos se puedan hacer las prendas. Ahora, todo eso lo hacía acá en Corrientes Capital la firma Tipo IT. Con solo ir por la avenida que lleva hasta a llegar a Tipo IT, vemos lo que era esa empresa trabajando a full. Era un ejemplo, tal es así que hasta un club de fútbol se llama Mandillú, que es algodón, y sin embargo la empresa desapareció, pero dejó como recuerdo, como herencia, la presencia de profesionales, hijos de aquellos que fueron los pioneros de Tipo IT, como apellido Seferián, Popescu y otros más. Bien, vamos al tema de Goya. Yo recuerdo hace años que se decía, una publicidad, la firma Halal de Pergamino, digamos, y recuerdo que era hasta como común escucharla. Es decir, que aparentemente la firma Halal también tenía intereses en pergamino, dentro también de lo que se llama la industria textil. Ahora bien, cuando el gobernador señaló con mucha certeza de que si no se vende, no se puede llevar adelante una industria, y evidentemente no se estaba vendiendo el hilado que producía digamos, la firma Halal en Goya. Tal es así que había tomado ya galpones para ir almacenando su producción, porque no tenía salida. No tenía salida, ¿por qué? Porque resulta que se abrió la importación y entonces entran productos del exterior mucho más baratos. Ahora, a China, por ejemplo, destinar una cifra X hasta regalada a la Argentina, ellos tienen 1.000 y algo de millones de habitantes. ¿Qué pesa los 20, 30 millones de argentinos? Sin embargo, mantienen un precio, y ese precio compite y mata a la industria nacional. ¿Por qué a la industria nacional la mata? Porque está recargada la industria por impuestos, por concesiones en tema de mano de obra que no son habituales en países que producen. Entonces todo eso va cargando el costo argentino, como decíamos anteriormente. Bien, la firma Halal despidió a 260 obreros que tenía en blanco. Ahora, esos 260 obreros recibieron un 50% de la indemnización que le corresponde, porque se invoca el estado de crisis en este momento, y reclaman el 100% de la indemnización que les corresponde. Se habla también no hay certeza en cuanto a este tema, porque se comenta que incluso ni el 50% fue recibido, pero la información periodística nos dice que los sindicatos declaran que recibieron el 50% de lo que les corresponden y reclaman el 100%. Muchas veces es cierto, hay una situación de crisis, pero yo creo que las empresas, si no venden y tienen que cerrar, tienen que indemnizar, con lógica, indemnizar a los obreros que le han dado trabajo durante mucho tiempo y han recibido beneficios los propietarios de la firma. Pero bien, ahora el Goya está siendo también centro de un problema. Resulta que un camión
digamos, con acoplado, 2 camiones, ambos jaulas. Llevaban una cantidad de cabezas de ganado desde Goya hasta para Santa Fe. Pero al llegar al cruce de entre Corrientes y Entre Ríos, resulta que descubrieron de que el ganado tenía garrapatas. Y entonces SENASA dispuso que vuelva al lugar de origen. Y ese camión con su acoplado tuvieron que volver con toda, digamos, los animales, los vacunos, a Goya. Ahora yo pienso, cuando embarcaron, porque la garrapata no la tomaron en 1 o 2 días de transporte, tenían ya en el corral garrapatas. Entonces, es que va a mandar para frigorífico vacunos, no controlaron o no sabían de que tenía garrapatas o pensaban de que y a lo mejor pasan. Bueno, son problemas que está encarando el intendente Ormachea, que seguramente va a traer todavía varios dolores de cabeza a toda la comunidad goyana. Bien, hemos tratado infructuosamente de comunicarnos por teléfono con el intendente Ormachea, pero todos los números que figuran que corresponden a la Municipalidad de Goya, digamos, no contestan, no responden los llamados. Bien, esperemos que este tema se solucione lo antes posible. No digamos ya la reapertura de la fábrica, que tal vez no sea posible, como no fue el caso de Tipo Haití. Ahora, ¿qué pasa? Esperemos de que se cumpla con las obligaciones que establece la ley de este momento, porque esta ley era vigente cuando se instalaron, digamos, las empresas. Hay movimientos en el INDEC. ¿Qué es el INDEC? Es el índice de precios al consumidor. Es decir, que en el INDEC se toman en cuenta distintos elementos o factores que influyen en el costo que nosotros recibimos de mercaderías o de alquileres o de lo que fuere. Ahora, durante mucho tiempo había un sistema que se incluía en la canasta que determinaba el índice de precios del consumidor, que era en los últimos meses anduvo rondando el 2%, después estuvo en el 2,8% en diciembre, se dice que en enero va a estar igual, algunos dicen que menor, otros dicen que puede llegar a ser mayor. Pero ¿qué pasaba? El presidente del INDEC era Marcos Labaña, titular del INDEC. ¿Quién es Marcos Labaña? Marcos Labaña, desde diciembre de 2019, al iniciarse el mandato de Alberto Fernández, se hizo cargo del INDEC. Es decir, que tiene una larga experiencia y sabe qué artículos o qué se incluye dentro del INDEC. Resulta que de golpe pretendió incluir dentro de ese índice elementos que no estaban antes. Si consideraba Labaña de que esos productos, como el caso de los servicios, por ejemplo, o del transporte, por ejemplo, también debían ser incluidos, ¿y por qué no lo incluyó desde 2019? Recién pretendió incluirlo ahora. Este es un tema que tenemos que analizar hasta dentro de una cuestión política. Labaña es de origen peronista y integra el Frente Renovador de Sergio Massa. En diciembre de 2019, en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, y se mantuvo como director tras el cambio de gobierno, es decir, que parecía que era un funcionario permanente. Sin embargo, ya hubo una reunión acordada entre el ministro de Economía, Caputo, y Labaña, en el cual se resolvió el reemplazo. Se habla de la renuncia de Labaña. Yo creo que cuando empezamos a hablar de acordada es que se le pidió la renuncia a Labaña. Renunciá y te podés ir a tu casa. Ahora va a ver
qué es lo que sucede dentro del INDEC. Pedro Lines, funcionario que estaba en el INDEC, se hace cargo de la dirección o de la presidencia de este organismo. Todo esto juega, y volvemos a insistir, sobre el costo argentino. Hay quienes quieren incluir el costo argentino para que políticas económicas para que a este gobierno le vaya mal. Y pienso yo, por mi parte, Labaña, que peronista, no estaba jugando en contra del gobierno nacional y en contra de, porque si había que incluir transporte y también, digamos, servicios, ¿por qué no lo hizo durante 8 años que está en su cargo? O más. Bien, todo eso nos lleva a volver al tema de la influencia política en las decisiones económicas. Todo. Ahora, ¿qué va a pasar dentro del INDEC? ¿Cuál va a ser el índice del mes de enero, que todavía no se dio a conocer? Y nos alerta el hecho de que este índice pasa a ser un poco falso, porque si hay servicios que no se incluía y que el ciudadano lo paga, porque el transporte lo pagamos, la luz y el agua lo pagamos, ¿por qué no se incluía siempre? Para saber realmente qué ajustes hay que hacer en lo que compramos o en lo que vendemos. Hay titulares en los diarios que hablan de que se perderán 22.000 alumnos, y cuando vemos el titular nos preocupamos qué es lo que pasa, pero resulta que para el 2030 se van a perder 22.000 alumnos. ¿Por qué? Porque ha bajado la tasa de natalidad en nuestra provincia. Entonces, al bajar la tasa de natalidad, resulta que, digamos, empieza a haber menos niños que van a las escuelas. Eso es importante. Es un tema, el de la natalidad, que es recurrente. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cultura occidental hay una limitación en las parejas hoy día en cuanto a tener hijos. A lo sumo, con 2 hijos se declaran satisfechos. Yo, en mi primer matrimonio, llegué a tener 5 hijos. En consecuencia, también son los nietos, y que son los que van, digamos, a las escuelas. Los hijos van primero y después los nietos van también a las escuelas. Ahora, al mismo tiempo que se anuncia la pérdida de alumnos para 2030, resulta que se está haciendo inversiones importantes en materia de infraestructura escolar en la provincia. Una vez más, ponemos atención en que la educación es fundamental. Crear un buen sistema educativo para todos es fundamental para el desarrollo de una sociedad y de una provincia. Ahora bien, yo soy partidario de la escuela de Sarmiento, es decir, la escuela pública. Ahora, decimos que la escuela pública es gratis. No es tan así. ¿Por qué? Porque la escuela pública también se ha dejado de usar el guardapolvo, que era una manera de igualar a todos los alumnos que concurrían a clase. Es decir, de clase alta, de clase media, de clase baja, todos con guardapolvo. Ahora resulta que se adoptó la costumbre de las escuelas privadas, en el sentido de tener uniforme. Entonces, el alumno que tiene padres de clase de pocos recursos, tiene también que lucir un uniforme. Y ahí empieza una competencia, digamos, no querida, pero sí querida, en cuanto a una puja entre qué uniforme es mejor, el de esta escuela o el de esta escuela, y entonces los responsables entran en una disputa que perjudica a los alumnos cuyos padres son de pocos recursos. Y hay que tener, reitero, un uniforme permanente, que
que muchas veces con el correr del tiempo sufren desgaste, por supuesto. Entonces, no sé si no piden uno nuevo para las fechas patrias. Pero bien, ahora, además de esto, también hay que hacer el uniforme de gimnasia, la compra de cuadernos, de libros. Todo eso influye en un costo que muchas veces no es posible soportar, y entonces los padres dejan a sus hijos con tercero, cuarto, quinto grado en la escuela primaria y los retiran porque no pueden solventar ese costo. Pero volvamos a la escuela de Sarmiento, y los gobiernos deben ocuparse de que vuelva, por ejemplo, de que vuelva el guardapolvo blanco. Eso ya es un ahorro, y no es cuestión, va a lucir blanco, a lo mejor uno es de mejor calidad que otros, pero están todos igualados. Y también en cuanto a los uniformes, hay algunos que son de mejor calidad, otros de menor calidad, y también que hace a un costo argentino, sí, a un costo argentino, porque el padre que es obrero necesita más recursos, y entonces busca recursos de que pueden prenderse en la ley para poder tener más recursos. Vamos a un corte. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Ustedes recordarán, si no se lo recordamos, que hubo un niño argentino en Florianópolis, en Brasil, de 2 años, que se le descubrió un cáncer ya muy avanzado y que necesitaba urgente tratamiento. Había que traerlo al país, pero ¿cómo se lo traía? Entonces los padres iniciaron gestiones ante el gobierno del Chaco. El gobierno del Chaco no dispone de un avión sanitario adecuado para ir a buscar a Florianópolis a ese niño. El gobierno del Chaco tuvo contacto con el gobierno de Corrientes, y el gobierno de Corrientes brindó su avión sanitario para poder ir a rescatar a ese niño, y lo trajo de Florianópolis a Buenos Aires y está siendo tratado en estos momentos. Es de destacar, y lo hacía la secretaria general de la Gobernación del Chaco, resaltando este espíritu solidario que hubo entre los gobiernos del Chaco y de Corrientes. Ahora entramos a un tema que nos aflige permanentemente, la corrupción en el Estado. 2 exfuncionarios de Uribarri. ¿Quién era Uribarri? Gobernador de Entre Ríos. Admitieron haber integrado una trama de corrupción. Resulta que en el derecho penal hay una cláusula que establece, una disposición o un artículo que establece que el imputado, si colabora con la investigación, entonces puede, coordinar la pena con el fiscal y elevarlo todo al juez. Es lo que ha ocurrido acá, donde el juez es Juan Francisco Balbacio, fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Valdano, y los investigados son el empresario paraguayo Diego Armando Cardona, herreros de relevamiento catastrales, y los imputados Humberto Flores, director de ajustes y liquidaciones, y Miguel Ángel Ulrich es director de secretario de Hacienda de la provincia, ex secretario de Hacienda de la provincia. ¿Hasta cuándo vamos a soportar la corrupción? Pero si resulta que le estamos disminuyendo la pena, estos que se acogieron a esta cláusula y admitieron integrar una banda de corrupción, resulta que la pena que se le aplicó de 2 años en suspenso y una multa de 300.000 pesos a uno y 400.000 pesos al otro. ¿Y con cuánto se beneficiaron esos 2 delatores? No se beneficiaron con 300.000 pesos, con mucho más. Entonces, si entramos a un camino de condescendencia con la corrupción, esperemos que
el acuerdo fue elevado a la consideración del juez, que seguramente va a aprobar, porque los fiscales pudieron acordar con conocimiento ya del juez. No hay que esperar que el juez pueda revocar o anular esta disposición. Pero bien, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona no se acogió a este tema y está siendo procesado y puede recibir una pena de hasta 10 años, igual que otros miembros del Poder Ejecutivo de Entre Ríos durante la era de Uribarri. Y hablando de corrupción, no podemos dejar de tocar el tema de Tapia. La corrupción llegó también hasta el fútbol, llegó la corrupción. Pero bien, esperemos que todo esto se analice y se aclare. Bien, pasemos a otro tema, digamos, más agradable. El vicegobernador, que es presidente del Senado por disposición constitucional, es decir, que es responsable del manejo en conjunto de la legislatura, dispuso de que la iluminación el doctor Blayar dispuso que la iluminación de la legislatura con distintos colores vinculados a la bandera de un país que festeja su aniversario, o también ahora en este caso se iluminó la legislatura con colores vinculados al tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Celebramos que esto sea así y que se dé amplia difusión, porque uno pasa por la legislatura y ve iluminada con un color una parte y con otro color otra, y pregunta de qué se trata, y mucha gente no lo sabe. Nosotros tratamos de explicarle que es una forma de rendirle un homenaje a la legislatura de Corrientes, a países o a enfermedades que deben compartirse. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. En el programa de hoy estamos con José Crescencio Quijano. Quijano, un apellido que nos suena. ¿Por qué? Porque hubo un Quijano que fue vicepresidente de la República acompañando a Juan Domingo Perón en 1946. Ese se llamaba J. Hortensio Quijano. Algunos hacían el uso de la primera letra del primer nombre con jocoso, es decir, llamarlo Jazmín, pero eran todas cuestiones políticas. Hoy está con nosotros José Crescencio Quijano, que vamos a preguntarle qué relación directa tenía o tiene, siempre se tiene en la memoria, con el vicepresidente de la República de 1946. Bienvenido, José, a nuestro programa. Un placer estar contigo. Bien. ¿Cómo? ¿Vos sos nieto? Sí, Juan Hortensio Quijano era el papá de mi papá. Ajá. O sea, soy nieto directo, digamos. Nieto, sí. El nombre bien de Quijano. Él es Juan Hortensio. Yo tengo en mi casa 2 títulos universitarios de él, donde claramente está su nombre, Juan Hortensio. Uno como abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, y el otro también de la Universidad de Buenos Aires, de doctor en jurisprudencia. Sí, era Juan Hortensio. Fue una broma que le hicieron porque él le daba más importancia a su nombre Hortensio y firmaba J. Hortensio. Ahora, él fue, digamos, no llegó a cumplir su mandato. Sí, él cumplió el primer mandato. Él fue electo como compañero de fórmula de Perón en el 46, como bien dijiste, asumió y fue reelecto para un nuevo mandato acompañando a Perón en el 52, pero murió antes de asumir, o sea, siendo ya electo nuevamente vicepresidente. ¿Vos sos arquitecto? Yo soy arquitecto, es curioso, pero básicamente soy un estudiante. Entonces, mi primer título es arquitecto, tengo un doctorado en ingeniería en España, tengo una maestría en economía de la Universidad de Buenos Aires y un par de maestrías más. O sea,
yo me defino como un estudiante. Bien, ahora, ¿cuándo ingresaste en el cuerpo diplomático? En el 71. Ingresé como ingresa todo el mundo, a través de exámenes. En esa época se exigían 2 idiomas, uno de ellos el inglés, y daban preferencia al francés, que yo hablaba en esa época, hablo todavía. Uno de mis hobbies es estudiar idiomas. Y ingresé como tercer secretario, que es como decir un subteniente, es con el grado que se ingresa. Y cuando el golpe militar, me echaron. Yo digo que me echaron por portación de apellido, si bien yo no había actuado en política. De hecho, en realidad la única política que hice fue la política exterior indicada por el gobierno de turno y votar. O sea, no tuve una actividad política activa, pero quizá no sonaba muy a peronista, sí, claro. y entonces me echaron. Cuando asumió Alfonsín, sacaron una ley que permitía al servicio exterior incorporar a los que habían sido cesanteados sin causa. Bueno, por supuesto, incorporaron primero todos los que... ¿Había sido cesanteado por el Sí. El decreto decía dado de baja, como si yo hubiera estado en el servicio exterior. En el servicio, ¿cómo es? No, pero los términos eran para un militar. A un militar se lo da de baja. Bueno. Y incorporó primero a los políticos activos, sobre todo radicales, y yo fui incorporado bastante después. A los que reincorporaron se les reconocieron los ascensos que hubieran tenido en el tiempo que estuvieron fuera del servicio. Yo fui uno de los últimos incorporados, creo que fuimos un grupito de 6 que habíamos quedado fuera. Y también, en mi caso, me reincorporaron con el mismo grado, cuando yo en una carrera normal hubiera llegado en ese tiempo que estuve afuera, por lo menos a consejero o ministro. Pero bueno, es como que empecé de vuelta. Y bueno, poco a poco fui ascendiendo hasta el grado con el que me retiré, que es el ministro plenipotenciario. Después de haber, bueno, estado en distintos países. ¿Cuáles fueron tus destinos, digamos, porque has tenido varios en distintos continentes, ¿no? Sí, mi primer destino en el exterior fue España, y a pedido del entonces embajador en Irán, fui trasladado a Irán. Fue una situación complicada, porque en ese momento los sueldos en el exterior dependían de la buena voluntad de un arreglo entre el canciller y el embajador del lugar. Entonces el propio embajador en Irán pidió mi traslado a otro lado, porque lo cierto es que con lo que yo ganaba no me alcanzaba para pagar el alquiler de un departamentito en Teherán. ¿En Irán? En Irán. En esa época gobernaba el autodenominado Shah de Persia, o sea, Reza Pahlavi, y su política era muy pro-occidental. Se vivía bien, si no tenía recursos, no era exactamente mi caso. Me trasladaron a Londres, trabajé en la embajada en Londres, y poco después que me trasladaron fue el golpe de los contra el Shah, que debo reconocer que era una dictadura pro-occidental, pero dictadura al fin, y asumieron los actuales gobernantes con una línea teocrática. Y lo primero que hicieron es imponer la Sharia, que es la ley musulmana, en el país, con lo cual las mujeres
A partir de entonces tenían que cubrirse la cabeza, la cara. Y recuerdo que hubo una manifestación en contra de eso de parte de un grupo importante de mujeres. Bueno, las molieron a palos y le impusieron hasta el día de hoy. ¿Y eso rige todavía? Rige todavía, sí. En este momento hay un movimiento con manifestaciones, con miles de muertos por la represión en Irán en contra de ese régimen teocrático. Hubo una intervención de Estados Unidos. Trump amenazó que si seguían las represiones podría llegar a intervenir. La situación no está clara en este momento. Irán amenazó con bombardear las unidades militares estadounidenses en las cercanías y los barcos, porque Estados Unidos tiene barcos de guerra por ahí cerca. Hoy día hay una gran influencia de la Unión Soviética, de Rusia en este momento. Sí. Se firmó hace poco un acuerdo entre Rusia y la Unión Soviética. La imagen que dan los medios en general es que a Estados Unidos lo que le interesa es el petróleo de Irán, así como, según estas versiones, habría invadido Venezuela solo por el petróleo. Hay un bloqueo, claro, de Estados Unidos a la venta de petróleo a los países que no son, digamos, de su línea. Así que no es raro la firma de este tratado entre Irán y Rusia. En Inglaterra vos tenés hijos que nacieron en Inglaterra, ¿no? No, yo nací en Inglaterra. Vos naciste en Inglaterra. De hecho, por haber nacido en Inglaterra y dado que papá no era diplomático, porque eso es una condición, los ingleses me reconocen como inglés. Uh-huh. Y uno de mis hijos, el hijo menor, que nació acá en Corrientes, hoy está viviendo en un pueblito cercano a Londres, se llama Maidenhead, dado que por ser hijo de inglés, repito, los ingleses me reconocen como inglés, entonces mi hijo aprovechó esas circunstancias y obtuvo un pasaporte británico. Ah, qué bien. Pero cuando yo estuve en Inglaterra, de mi hijo fue posterior, yo fui como argentino, es más, fui como diplomático argentino. Pero bueno, él sí está viviendo, el correntino viviendo en Londres con un inglés acorrentinado. ¿Cómo fue tu experiencia en Inglaterra? Buena. Yo estuve en Inglaterra en varias oportunidades. Bueno, hasta los 5 años viví allí y mi idioma de todos los días, salvo en casa. En casa se hablaba español, pero en la calle, mis amiguitos, qué sé yo, hablábamos inglés. Bueno, una experiencia de niño agradable. Volví allí como diplomático y también fue una buena experiencia. Es muy difícil hacer amigos en Inglaterra. Los países del norte no tienen la facilidad que tienen los latinos. Uso la palabra latino, si bien en realidad no me gusta mucho. Los hispanos y los del sur de Europa son más abiertos, más amigueros. España, digamos. España, Italia. Entonces, no es la misma situación. Hacer un amigo en Inglaterra es conocerlo en un pub, tomar una cerveza juntos, charlar de muchas cosas, pero rara vez te invitan a la casa, a menos que seas de familia, de amigos, ¿no? Es otra situación. Aún así, hicimos un par de amigos, incluidos gente española e italiana que vivía en Inglaterra en esa época.
Pero bueno, una linda experiencia de todos modos. Es un país, era por lo menos, un país muy ordenado, muy tranquilo. Hoy está empezando a cambiar, como está empezando a cambiar Europa. Hay muchísimos musulmanes. Y son musulmanes que huyen de sus países originarios, pero quieren imponer su cultura en Europa y lo están logrando. En Inglaterra ocurre que tanto Londres como 9 de los 11 ciudades, municipios que la rodean, están gobernados por musulmanes. O sea, los intendentes, alcaldes, son musulmanes. Y eso está empezando a cambiar la forma de vida. Hace no poco, Meloni, que tiene una actitud muy en contra de esta política de extrema apertura que tuvo Europa en general, expulsó de Italia a un líder musulmán que había adquirido la nacionalidad italiana con el gobierno anterior a Meloni, pero se dedicaba a hablar en contra de Italia y a favor de la cultura musulmana, hablando inclusive de imponer la Sharia en Italia. Bueno, Meloni lo echó. Si es italiano no puede hablar en contra de la cultura italiana, punto. Pero se dan esas tensiones porque, hablamos de que hubo 7 siglos de dominación musulmana en España y que después fueron expulsados. Ellos hablan de reconquista. Y hoy se da lo mismo, lo único que de una manera muy diferente. Sí. Favorecidos por esta cultura de integración, lo que llaman el wokismo, hoy hay creo que más musulmanes en España que lo que había cuando la invasión. Sí. Ahora, también en Nueva York el intendente o el alcalde... también, exactamente. Y eso que hay una gran población judía, de religión judía en todo Nueva York, ¿no es cierto? Ahora, yo veo de que el musulmán no tiene problemas en cuanto a tener hijos, entonces tiene una cantidad de hijos. Bueno, eso es lo que está pasando. Claro. Por eso hoy los partidos políticos en Europa no pueden reaccionar en contra de los musulmanes, claro, porque poco a poco están transformándose en una mayoría y ellos necesitan los votos. Sí. El caso de la presidenta Meloni es un caso muy especial, ¿no? Pero es especial en todo sentido, es decir, está medio a contramano del resto de Europa. Personalmente me gusta, claro, pero no es fácil su postura. Algunos la denuncian que está demasiado alineado con Estados Unidos, lo cual demostró que no es cierto, porque cuando Estados Unidos creó esta Liga para la Paz, Italia dijo que ella no iba a integrar, porque una de las cosas que prevé esta organización es que Trump va a ser el presidente vitalicio. Y entonces Meloni dijo, mi constitución no me permite ingresar en una organización donde no tengamos exactamente los mismos derechos que todos los demás. Bueno, eso muestra que no es exacta, es que su alineamiento con Estados Unidos. Pero bueno. Bien, ahora vuelvo un poquito atrás, si me permite la audiencia, a la época de Quijano vicepresidente. Sí. Quijano, la revolución que lo lleva a Perón comienza en 1943. Ahora, él era, cuando hace su alianza con Perón, era presidente de la Unión Cívica Radical. Sí, es decir, había dos organizaciones en la Unión Cívica Radical, y una de ellas era presidida por Juan Hortensio Quijano, correntino de Curuzucuatiá, y bueno, yo entiendo esa alianza por la postura, digamos, humanista que tenía mi abuelo, don Juan Hortensio. Recuerdo que él tenía
un par de campos y había construido para los peones viviendas. O sea, el trato con sobre todo el peón rural, él lo veía más cercano a la postura de Perón que la postura tradicional del radicalismo. Creo que eso fue una de las cosas que influyó en esa alianza. Sí, digamos que las sucesivas alianzas radical peronistas que han regido hasta con Frondizi y demás, digamos, tienen su origen también en esa época, porque, digamos, vemos después a través de la historia muchísimos radicales integrando fórmulas con peronistas, ¿no? Sí, sí. Y viceversa también, ¿no es cierto? Yo creo que tienen muchas cosas en común. Sí, bueno, y eso se va dando también en estos momentos en la historia nuestra, donde vemos que gobernadores peronistas, algunos, están viendo con simpatía digamos, las posturas del gobierno de Milei. Ahora, hay otros que no. Pero bien, dejemos eso para otra oportunidad, ¿no? Ahora bien, tu situación es similar a la de los militares que se retiran, digamos. Sí, a ver, yo soy diplomático, no soy un ex diplomático. La situación es que cuando hay muchas similitudes en la organización militar y diplomática. Simplemente unos pelean con armas y otros pelean con otras... Con conversación. Exacto, con conversación. Entonces, un militar no deja de ser militar cuando se retira. No, de hecho, no se dice se jubiló, se retiró. En un diplomático es lo mismo. Nosotros nos retiramos. ¿Eso qué significa? Que si a algún gobierno se le ocurre llamarme nuevamente al servicio activo, puede hacerlo porque yo no estoy jubilado. Estoy en situación de retiro. Ojalá lo hicieran, pero no es lo habitual. Bien, José. Bien, acá en Corrientes en estos momentos tenés una herencia importante, humana, ¿no es cierto? Sí, papá también era correntino, solo que de Goya, y él sí actuó en política, fue interventor del Partido Justicialista en la capital federal, en la segunda venida, cuando volvió Perón, designó específicamente por él, pero yo no militaste. No he militado, es más, tengo profundas diferencias en algunos temas con el peronismo en general. No los voy a mencionar ahora, pero por eso mismo no... Por supuesto, no estamos en ello. Ahora, una pregunta, como diplomático en retiro. Sí. ¿Qué opinas de la actitud de Galtieri, que fue acompañada en ese momento de la invasión a las Islas Malvinas? Porque yo iba y muchos estamos en una posición crítica. Realmente me parece una barbaridad. Recuerdo que me enteré de eso cuando estaba haciendo una gira. En ese momento yo trabajaba en el gobierno, yo fui vicepresidente del Instituto de Vivienda de Corrientes y estaba visitando obras del instituto en el interior y con mi esposa que me acompañaba nos enteramos de eso y los dos pensamos lo mismo. Es una barbaridad y no tiene lógica. Con el tiempo nos dimos cuenta que hubiera sido una maniobra de Galtieri para poder quedarse en el poder y le salió mal. Yo creo que, es lógico que piense así un diplomático, que las cosas se logran a través de acuerdos pacíficos y no por las armas. Por otra parte, atacar a una potencia como lo era y sigue siendo Inglaterra, con la ilusión de que Estados Unidos nos iba a apoyar, era un absurdo. Estados Unidos era descendiente de Inglaterra. Era un aliado estratégico de Inglaterra. De hecho, Inglaterra rompe con la Unión Europea porque la Unión Europea tenía fricciones con Estados Unidos. Uno de los motivos, claro.
Pero Estados Unidos, lógicamente, no lo hizo abiertamente, pero apoyó con toda su logística a Inglaterra. O sea que Argentina peleando con dos potencias mundiales no tenía ninguna lógica. Bien, sigamos bregando por la paz necesaria en todo el mundo, en especial, digamos, el Medio Oriente, donde Irán, como señalabas, tiene un gobierno teocrático que es muy difícil negociar y conversar con él. Bien, José, muchas gracias por tu presencia y nosotros seguimos con nuestro programa. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder comentar ciertas cosas. Bien. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bien, en nuestro programa hemos hecho varias referencias. Una a la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés en Buenos Aires, donde esperamos que también se incluyan las conversaciones. Reiteramos una vez más el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, que está, digamos, en consideración la licitación desde Confluencia hacia el sur y no se incluye el tramo de Confluencia al puerto de Ituzaingó. Seguiremos bregando para que se tome razón de nuestros reclamos. También hemos considerado la situación en Goya no solamente con el tema de la fábrica de Halal, sino también el tema del ganado, que se despachó ganado con garrapatas sin el debido control, y entonces en el control del sur, al cruce a la provincia de Entre Ríos, digamos, todo el ganado fue enviado de vuelta a Goya. Bien, vamos a ir tratando sucesivamente nuevos programas, la realidad de Corrientes y del país. Será hasta nuestro próximo encuentro.